Vamos a estar trabajando entonces con los puntos críticos o lo que es la parte de la concavidad, ¿verdad? Entonces ya vimos lo que era la monotonía en el video anterior. La monotonía es el comportamiento de la función de forma creciente o decreciente, ¿verdad? Pero por lo general, no solo tiene un comportamiento de que sube y que baja, ¿verdad? Sino que también tiene otro tipo de comportamientos con respecto a lo que llamamos concavidad. ¿Qué es la concavidad? Bueno, cuando una función por lo general es cuadrática, pero también puede funcionar para cúbicas, así cuando tiene cierto comportamiento cóncava hacia arriba, es decir, tiene un comportamiento como un tipo vasito, un tipo copa hacia arriba, y está la concavidad hacia abajo, que es más bien también una copa hacia abajo. Comúnmente se conoce también como la carita triste, ¿verdad? Pero eso ya es muy a criterio de ustedes, como quieran llamarlo. Yo lo llamo concavidad hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ¿cómo funciona? Al igual que la monotonía, vamos a activarlo aquí, concavidad. Igual que en el caso de la monotonía, ocupo mis puntos críticos. Entonces, mis puntos críticos, ¿y cómo sacar los puntos críticos? Fácilmente, la segunda derivada es igual a 0 y cuando la segunda derivada no existe o no está definida. Entonces, vean que monotonía es con la primera derivada. La concavidad es con la segunda derivada. Algunos podrán pensar, bueno, ya vimos derivación superior, ¿verdad? Lo vimos la semana anterior. Bueno, ¿y qué pasa con la tercera, la cuarta, la quinta derivada? Bueno, la verdad es que para un comportamiento de funciones o el comportamiento de las gráficas solo se ve hasta la segunda. O sea, esa es la que me da la monotonía. La primera me da la monotonía y la segunda me da la concavidad. Más allá de eso, en el momento no se ha descrito con que las siguientes derivadas, tercera, cuarta, quinta, pues den cierto comportamiento o den alguna facilidad o alguna información para la construcción de gráficas. Entonces nos vamos a quedar hasta la segunda. Algunos podrán decir, bueno, gracias a Dios por la segunda, pero hasta ahí nos vamos a quedar. Entonces vamos a calcular esto. Entonces, bueno, cuando la segunda derivada de f es igual a 0. Entonces vean que en este caso ya me están dando la segunda derivada, eso siempre es un plus. Dice que es 8, 3x cuadrado más 14 dividido entre x menos 2 a la 3 y x más 2 a la 3. Es igual a 0. Al igual que en el caso de la monotonía, entonces cuando busco que una función, sobre todo una fracción polinomial, una fracción algebraica, cuando busco que eso me dé como resultado 0, bueno, me fijo solamente en el numerador, que es el único que me puede dar respuestas. Entonces significa que 8, 3x cuadrado más 14, no, perdón, más 14 no, más 4, no sé por qué puse en 14, más 4 es igual a 0. Entonces, bueno, el 8 definitivamente no es 0, ¿verdad? Entonces voy a descartar esa posibilidad. Vean que cuando tengo esta parte de aquí, bueno, y que 3x cuadrado más 4 sea igual a 0, ahí ya un poco, ahí empieza a verse un poquito raro. Voy a desglosarlo un poquito más para que lo entendamos. Vean esto, x al cuadrado, si yo despejo esto, el 4 pasa a restar y el 3 pasa a dividir. Según lo que vimos en la monotonía, si yo tengo un valor positivo y lo elevo al cuadrado, me sigue dando positivo. Si tengo un valor negativo y lo elevo al cuadrado, me sigue dando positivo, ¿verdad? El resultado siempre va a ser positivo. ¿Qué pasa? Aquí el resultado me está dando negativo y eso no es posible. Eso es, ¿cuál es la palabra? Creo que es absurda la palabra. Eso no es posible, entonces yo tengo que descartar automáticamente que exista algún valor de x que me dé como resultado 0 ahorita. Porque no hay ningún valor de x que elevado al cuadrado me dé un valor negativo. Entonces, ¿qué significa? Bueno, y que no hay valores. En este caso no hay valores. ¿Verdad? Entonces descarto esa posibilidad y me enfoco en el siguiente criterio para poder obtener un punto crítico de la concavidad. En este caso, me enfoco en cuando es que la función derivada, la segunda derivada de la función, perdón, no existe. Entonces, al igual que en la monotonía, pues busco las restricciones. En este caso, bueno, las restricciones siguen siendo las mismas, que x sea igual a 2 o que x sea igual a menos 2. Entonces,
En este caso, para la concavidad, bueno, los únicos puntos críticos con los que voy a trabajar es estas restricciones. ¿Qué pasa mucho? Pasa mucho que los puntos críticos que sacas en la monotonía también se repitan en la concavidad. A como puede pasar, como nos está pasando ahorita, que alguno de los de la monotonía aquí no esté contado. ¿Verdad? En la monotonía teníamos 0, aquí no lo tenemos. ¿Verdad? Pero existe mucha probabilidad de que eso pase, que tengamos valores repetidos tanto en monotonía como en concavidad, o que haya alguno en monotonía y no aparezca en concavidad, ¿verdad? Pero eso no nos va a afectar en nada. Entonces, una vez que encontramos nuestros valores, bueno, vamos a calcular con nuestra tabla de signos cuál es el comportamiento de la segunda derivada. Entonces, voy a ponerlos, voy a quitar esto. Bueno, no los voy a escribir porque creo que sí los podemos recordar. Igual ustedes pueden hacerle ahí pausa. Entonces, aquí igual, tomo la segunda derivada y empiezo a separarla por factores. Entonces, un factor de aquí es 8. Otro factor es 3x cuadrado más 4. Esto es muy importante hablarlo. Vean que aquí en la primera derivada habíamos puesto menos 8 y habíamos puesto x, ¿verdad? Porque entre los dos estaban multiplicando y eran dos factores aparte. Pudimos haberlo puesto menos 8 junto con el x, pero a mí me gusta trabajar aparte. Este de aquí, el 8 y el 3x cuadrado más 4, tengo que escribirlos de esta forma. Tengo que escribir primero el 8 y luego el 3x cuadrado más 4. ¿Qué no puede pasar? Esto no puede, este sí, este no. No pueden poner 8 y luego 3, luego x cuadrado y luego 4. O sea, no lo pueden poner así. ¿Por qué? Porque estos 3 de aquí van juntos. O sea, están dentro de una suma. Es la suma de dos valores. No puedo separarlos a los factores de esa forma. Solo puedo separarlos como lo estoy haciendo aquí. Primero un factor de 8 y luego el factor de 3x cuadrado más 4, porque se va junto. Eso es todo, es uno solo. Luego el otro sería x menos 2 a la 3. Vean que yo cuando tiene un exponente siempre lo traigo con él. O sea, no pongo nada más el factor de x menos 2. No, es x menos 2 a la 3. Tengo que traerme el signo, así como lo hicimos en la monotonía. Era x menos 2 al cuadrado. Tengo que llevarme la expresión completa. Entonces aquí me queda como x más 2 a la 3. Esto me da los signos de la función derivada y eso me da un comportamiento de la función original. Entonces, al igual que la pasada, voy a tratar de hacer las rayitas como lo más rectas posibles, que ya vi que ya fallé en una parte, pero ahí se ve. Okay. Igual, ponemos los puntos críticos. Siempre empezamos con menos infinito. El siguiente que teníamos era menos 2. El siguiente que teníamos era 2. Y el siguiente que teníamos era más infinito. Otra vez no pongo el 0 que nos salió en el de monotonía porque ese es de la primera derivada, no de la segunda, entonces no lo puedo poner. Y bueno, hacemos lo de los signos. Vean en este caso, otra vez tengo una constante, en este caso es 8, en el caso pasado era menos 8, pero en este caso es 8. Entonces di, bueno, ¿qué signo tiene? Vean que el 8 es positivo y como es una constante, entonces siempre va a ser positivo. Entonces, positivo. Alguien se podrá preguntar, de profe, pero no hay que sacar los ceros. Bueno, y saquémoslos de una vez. Ya vimos que 3x cuadrado más 4 no tiene ceros. De lo contrario, nos hubiera dado un valor de punto crítico, pero no tiene ceros. Entonces, como no tiene ceros, no puedo poner ninguna marca ni en este de menos 2 ni en 2. ¿Por qué? Incluso ustedes pueden probarlo. Si, por ejemplo, ponemos, bueno, ¿y qué pasa si yo 3 menos 2 al cuadrado más 4? O 3, 2 al cuadrado más 4. Bueno, y menos 2 al cuadrado es 4. 3 por 4, 12. 12 por 4, 12 más 4, 16. Y aquí igual, bueno, 2 al cuadrado es 4, por 3 es 12, más 4 es 16. Entonces ven que en ninguno de los dos casos me dio 0. Entonces, pues no puedo utilizar, no puedo poner un 0 en ninguna de las dos, en ninguno de los dos valores. Entonces ese me lo tengo que brincar. X menos 2 al cubo, ya lo vimos en el anterior, bueno, se hace 0 en 2, entonces lo marco aquí. Y x más 2 también lo vimos en la de monotonía, se hace 0 en menos 2, entonces lo marco acá. Entonces, según esa lógica,
ya vimos que, bueno, y esta función nunca se hace 0, la de 3x cuadrado más 4. Entonces tengo que ver qué tipo de signo me está dando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, x cuadrado siempre es positivo. Si le multiplico un 3 que está positivo, siempre es positivo. Si le sumo un número que está positivo, pues sigue siendo positivo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, y esta función en cualquier punto o valor del intervalo siempre va a ser positivo. Otra vez, ¿qué fue lo que hice? Como no hay ceros, entonces tengo que ver el comportamiento de la función, porque con 8 es muy fácil, con 8 es como, es una constante, siempre es igual, y es positiva, entonces siempre es igual. Pero con el 3x cuadrado más 4 sí necesito ver como cada componente. El x cuadrado siempre es positivo, ya lo vimos, es regla. Multiplicado por 3, que es un número positivo, sigue siendo positivo, porque más por más es más. Y si le sumo un número positivo, pues sigue siendo positivo, lo estoy haciendo 4 veces más grande. Bueno, más 4. Entonces siempre es positivo, entonces hasta ahí lo dejo. Ahora, esto es lo que les decía en el video anterior. Bueno, ¿y qué pasa si tengo una potencia impar? De ahí lo que hago es jugármela con los valores, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Hago lo mismo como si hubiéramos tenido el x menos 2 sin ninguna potencia. Busco el comportamiento antes y después del 0. Entonces, al igual que la recta numérica, lo que está antes del 0 es negativo, lo que está después del 0 es positivo. Entonces yo perfectamente aquí es como menos, menos, choco con el 0, más. Y así lo termino. Otra es, como les dije, ustedes pueden tomar valores y empezar a probar cuál es el valor de eso. Bueno, x más 2 a la 3 también tiene una potencia cúbica, en este caso, una potencia impar, en este caso cúbica. Entonces igual, antes del 0 es negativo, después del 0 es positivo. Quiero hacer la aclaración que aquí estoy hablando de un 0, ¿verdad? No estoy hablando del valor específico 0, estoy hablando del 0 de esa función. ¿Qué significa? Entonces, por ejemplo, en esta función, bueno, y lo que esté antes de menos 2 va a ser negativo y lo que esté después de menos 2 va a ser positivo el resultado. Y lo podemos probar, por ejemplo. Usted me podrá decir, pero profe, menos 1 sigue siendo negativo. Ok, sí, sigue siendo negativo. Pero entonces, ¿qué pasa con esto? Vean que entonces, menos 1 más 2 al cubo, eso es lo mismo que 1 al cubo. Y 1 al cubo es 1. Esto es positivo. ¿Verdad? Eso me dio positivo. Lo que esté antes del menos 2 sí me da negativo. Por ejemplo, menos 3. ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo pruebo con menos 3? Vamos a probarlo aquí. Bueno, y menos 3. Menos 3 más 2 me da menos 1. Menos 1 al cubo es menos 1 por menos 1 es 1 positivo. Y 1 positivo por menos 1 me da menos 1. Aquí me está dando negativo. Entonces, esa es la prueba de que antes del menos 2 me está dando negativo y después del menos 2 me está dando positivo. O pueden hacer lo que yo hago. Antes del menos pongo negativos y después, antes del 0 pongo negativos y después del 0 pongo positivos. Que hay una regla ahí que cambia en algún momento, pero eso lo podemos ver como en otro video, en otro momento. Bueno, entonces, busco cuál es el comportamiento de la función, de la segunda derivada de la función. Entonces aquí, bueno, como les dije, yo lo que hago es contar cuántos negativos hay. Aquí hay 2, entonces esto es positivo. Aquí hay 1, entonces es negativo. Aquí no hay ninguno, entonces también es positivo. O van haciendo la multiplicación, ¿verdad? Más por más, más. Más por menos, el supermercado, negativo. Menos por menos, positivo. ¿Verdad? En el caso, por ejemplo, de esta primera columna, fue la que estaba probando. ¿Verdad? Y entonces, bueno, ¿cómo lo reescribo? Entonces, en cuestión de concavidad, porque ya no es monotonía, es concavidad. Entonces, cuando es positiva, vamos a escribir aquí a la derecha, cuando la función es positiva, bueno, la segunda derivada, perdón. Vamos a escribirla bien, como se ve. Cuando la segunda derivada de la función es positiva, entonces decimos que la función es cóncava hacia arriba. Si la función es menor que 0, entonces decimos, es decir, negativa, entonces decimos que es cóncava hacia abajo. ¿Verdad? Entonces, hacemos lo mismo aquí. Este es el primero,
que está aquí, señalando, el primero es positivo, entonces según la regla es cóncava hacia arriba. El segundo término que estoy señalando es negativo, entonces cóncava hacia abajo. Y el tercer símbolo que estoy señalando es positivo, entonces es cóncava hacia arriba. Sabiendo esta información, bueno, vi cómo se escribe. Ahora sí, también lo mismo que dijimos en la monotonía. Si hay dos intervalos donde, no sé, si los dos cóncavos hacia arriba hubieran estado juntos, no puedo decir que es cóncavo hacia arriba en todo el intervalo junto. Es en uno y luego en otro. Aquí no hay tanto problema porque todo me dio como separado. Bueno, ¿y dónde es cóncava hacia arriba? La función. Entonces lo reescribo como que es desde menos infinito, perdón, hasta menos 2. Abierto también, la concavidad es abierta. Y de 2 hasta más infinito. Y la función es cóncava hacia abajo cuando estamos desde menos 2 hasta 2. Un punto muy importante que tal vez ustedes se pueden estar preguntando es por qué va abierto, o sea, por qué la concavidad y la monotonía van abiertos. Simple y sencillamente porque en el valor como tal de 2 o menos 2, que son los que están aquí en estos intervalos, la función no crece ni decrece en el punto. Y tampoco tiene un comportamiento hacia arriba o hacia abajo en el punto, porque es un punto. ¿Verdad? Es nada más como para dar una barrera desde de dónde a dónde está dando cierto comportamiento. Pero digamos, en el punto como tal no puedo dar como ese tipo de comportamientos o de forma o de garantía. Entonces uno los mantiene abiertos por eso, porque no los podemos involucrar en que decir, si en el punto tiene esa forma, porque en el punto no tiene una forma como tal. O sea, está o no esté cóncava hacia abajo o hacia arriba, y el punto no me lo va a decir, me lo va a decir un intervalo. ¿Verdad? Entonces esa es la forma de escribirlo. Entonces esto es todo por concavidad. Vamos a pasar al siguiente video que trata de las asíntotas. Entonces eso sí lo vamos a tener que desglosar un poquito más delicado, porque sí hay que ver qué tipo de funciones vamos a tener. Si vamos a tener asíntotas verticales, horizontales o incluso oblicuas, que son las que conocemos de forma diagonal. Entonces pasemos al siguiente video.